Vamos a leer una parte de este capítulo. Vamos a poner el tiempo en manos de Dios, orando, y que Dios nos guíe en lo que quiera darnos el día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Bien, dice de esta manera: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Oramos? Dios, Padre bueno, eterno, gracias, Señor, por permitirnos estar en este tiempo juntos. Te ruego, Señor, que nos aclares el pensamiento, que podamos quitar las distracciones, Señor, y nos enfoquemos en ti, Padre. Que podamos entender, que podamos recibir, Señor, tu consejo, Señor, tu instrucción, tu dirección el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a irles como guiando acerca de las hojitas, ¿no? Para que no se nos pierdan y sepa que apuntar en sus hojas, ¿sí? Bueno, para los que la tienen atrás de la hoja tiene sermón, dice observaciones de la lectura y mensaje, dudas, preguntas, palabras desconocidas, ¿con qué me quedo? ¿Qué me dijo Dios? Es importante. Sí, les decía yo hace unas semanas que en Calvary, de donde venimos, Costa Mesa, preguntaban, cuando ya alguien pedía consejería, lo primero que hacen los pastores es preguntar: ¿qué estás leyendo en tu Biblia? Y te la puedes sacar de la manga, pues te puedes aprender todos los libros, ¿no? ¿Y qué te ha dicho Dios? Después de que digas: Juan, ¿y qué te ha dicho Dios en Juan? ¿Qué capítulo estás leyendo? ¿Qué versículos? ¿Cómo te ha hablado Dios, no? ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos realmente haciendo lo que debemos hacer en nuestra comunión con Dios, nos evitaríamos muchos problemas. O por lo menos encontraríamos las soluciones más fácilmente, porque Dios nos guiaría a tener presente su palabra, su dirección en lo que tenemos que hacer. Otros pastores me di cuenta gratamente que les dicen: muéstrame tus apuntes de sermón. No por hacer la tarea, no por una obligación, sino porque esto te ayuda a que tengas un poquito más presente el consejo y la dirección de Dios. Son apoyos que queremos brindar los pastores, que la responsabilidad sería: vamos a leer la Biblia, vamos a entender qué quiere decirnos Dios. Es que no la abro y no le entiendo nada. Y mejor la cierro, ¿verdad? Leo 2 versículos, no le entendí nada, la cerré.
Dios se revela a través de su palabra cuando somos constantes en ella y lo hacemos cotidianamente. De otra manera, a veces vamos ya con la preconcepción de no voy a entender nada, no voy a encontrar nada, voy a hacer lo que me dijeron. Luego, ya, sí leí, pero no entendí. ¿No lo hacemos así a veces? ¿Sí o no? Hijos, hijas. Ese es el detalle. Pero el consejo de Dios está y no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Sí? Lo hemos mencionado, ¿no? Aquí, que a veces queremos que cambie la palabra de Dios, ya tenemos la instrucción y la cerramos y abrimos hasta dentro de un año a ver si ya cambiaron las letras que están ahí y dice otra cosa, pero no, dice lo mismo. Así que vamos a guiarnos con la hojita, pero vamos a ir viendo lo que el día de hoy Dios quiere decirnos a nosotros. El tema es ofrenda agradable. Y podrían decir, ¿qué es una ofrenda? Entonces pónganlo ahí, pongan en sus dudas qué es una ofrenda. Aquí lo vamos a tratar de ver, pero el tema es interesante, habla de acerca de las primicias y diezmos. ¿Y qué es una primicia? Acabamos de ver aquí, ¿qué es una primicia? Lo primero, ¿no? Y habla acerca de los frutos, porque recordemos el contexto, está hablando Moisés con el pueblo de Israel a punto de entrar a Canaán, la tierra que Dios les prometió siglos antes, que les daría por heredad perpetua, por siempre. Ahí está que siguen los problemas a la fecha, ¿sí? Están, ¿por qué? Porque hay quienes creyeron en Dios y hay quienes no creyeron en Dios. Y aún ahora están denostando a este Dios nuestro, único y verdadero, diciendo que, bueno, tratando de demeritarlo acerca de que se justifican a través de Dios por lo que está sucediendo. Pero realmente es otro contexto. Necesitas conocer un poco más de historia y estar más dentro de esto para entender. Pero las noticias solamente te lo dan por encimita o lo que está sucediendo en este momento. Pero también nada que Dios no haya dicho, que Jesucristo no nos haya avisado que venía. Pero bueno, están por entrar. Y lo que está indicándoles aquí Moisés es cómo es que deben de dar gracias a Dios por el hecho de que les está entregando aquella promesa que les dio, se les está haciendo verdad, le está cumpliendo en este momento. Van a pasar a Canaán y dicen, de lo primero que tú vas a ver y que vas a cosechar en ese lugar, junto a una canasta, no les dice, tráete 10 carretadas de esto, no, dice, junto a una canasta, los primeros frutos, las primicias, que imagínate cuántas de tanta gente que va entrando ahí, tribu por tribu, localizarse en cada lugar, 3,5 millones de personas promedio, tal vez 5, tal vez un poco menos, pero por cada cabeza de casa, pues es mucho de todos modos, pero hay que llevarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de agradecer el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque el que Dios les está permitiendo entrar a Canaán implica no solamente que ya por fin les dio la tierra, ¿no? Sino que el trayecto que han llevado desde que salieron, desde que Abraham dejó a su tierra y su parentela, les estaba llevando hacia este punto de dejarlos en este lugar. Es el pueblo elegido de Dios. No fue a raíz de que Jacob luchó con Dios, sino desde Abraham que dijo, tu descendencia será como las estrellas, como la arena. Desde entonces, Dios los lleva de la mano y están entrando 400 años después de que llegaron a Egipto, ¿no? Salieron de Egipto y liberados por mano de Dios a través de Moisés. Y eso es lo que se está manifestando ahí. Todos los siglos anteriores, todas las promesas de Dios, cómo lo sostuvo a través de haber permitido que José terminara cautivo
lo dieran por muerto su padre, y sus hermanos lo presentaran de esa manera, y les dio la salvación, los mantuvo la vida a través de esa acción. O sea, fíjate todo el entramado que puede ser para nosotros y no entender y decir cuántas casualidades cuando no hay casualidades para Dios. Todo lleva un plan perfecto, también el día de hoy en tu vida y en la mía. Todo lleva un plan perfecto. Pero el plan es de Dios. Queremos que sea nuestro, pero el plan es de Dios. Queremos nosotros ponerle nuestro toque personal, pero el plan es de Dios. Y de repente pensamos, híjole, es que las cosas están saliendo mal, pero el plan es de Dios. Y lo va manifestando Dios de esta manera, ¿no? Entonces está diciendo, cuando ustedes entren a través de Moisés al lugar que ya les estoy dando, cuando tomen posesión de ese lugar donde van a estar para siempre, y cuántas batallas se vinieron después, y los exilios, y que apenas se formó la nación de Israel nuevamente en 1948, todo lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. Cuando entren y tomen posesión, tomen de los primeros frutos que ustedes encuentren ahí, llévenlos delante de Jehová, entréguenlos al sacerdote. Y si se fijan ustedes, en este capítulo menciona Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, como para que nos quede así muy claro, ¿no? Es nuestro Dios. Jehová tu Dios ha hecho, Jehová, Él lo ha hecho todo. No han sido ni Moisés, ni Aarón, ni los que le siguen, ni Josué, ni nadie. Es Jehová tu Dios. Y lo repite, y le recuerda desde el versículo 5 cuál fue el procedimiento, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Quién fue él? ¿Quién fue? El cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande. ¿Quién fue? Jacob. Fue Jacob, fue José. José fue el primero, pero no fue el que estaba a punto de perecer, sino fue el patriarca con su descendencia. Y ahí se multiplicaron y se fortalecieron. Y le está recordando, esto es lo que pasó. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Y se creció y fue una nación grande, poderosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron. Las cosas cambiaron. Si aquí cambian cada 6 años, imagínate que no cambien en 400 años. ¿Sí? En 400 años aquí, que no ha pasado en México. Les digo, podemos leer la historia y ver 400 años de un brinco a otro, ¿no? Y ya son esclavos y demás, pero si entendemos aquí que se descubrió América, que se vinieron a habitar españoles, que hubo masacres, que hubo muchas cosas que sucedieron a través de 400 años, esclavitud, libertad, independencia, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado. 400 años de historia, así de rápido, ¿no? Y que ese mismo Dios que les prometió les está llevando a tomar posesión a cada uno del lugar que ya les tenía desde antes destinado para ellos. Así que tú no te preocupes, Dios sabe dónde te quiere, dónde vas a estar. Dios tiene para ti el lugar indicado, ideal, y donde Él te quiera, parte de la vida eterna. Obviamente, Él nos llamó para vida eterna, ¿sí? Él nos ha llamado para vida eterna y tenemos que confiar precisamente en esa verdad. Entonces, les dice, van a llevarlo, van a reconocer, esta es la forma de agradecer con las primicias, no las primicias de cada temporada de cultivo. O sea, ese era otro evento, y había unas fiestas dedicadas para eso. Este es un evento único. Cuando entres y tomes posesión, vas a juntar las primicias, y esa es tu forma de agradecer a Dios de lo que Él te ha dado, lo que Él te ha hecho. Te hizo pasar por el desierto, peleando las batallas que se tuvieron que pelear, 40 años por necedad, por rebeldía. Ya la generación
rebelde ya quedó atrás, solamente queda Moisés, que tampoco va a pasar a Canaán, lo vamos a ver al final de este libro, ¿sí? Pero aún tiene que hacer. Y si estamos aquí, aún tenemos que hacer nosotros también. Y es conocerle, adorarle, rendirnos delante de nuestro Dios, de Jehová tu Dios. Dice aquí 12 veces en un capítulo, Jehová tu Dios. Y lo llevarán y dice en el versículo 11, esto es el corazón con el que tienes que llegar a hacerlo, ¿no? Porque reconoces quién es Él. Por eso la importancia que menciona aquí en el capítulo 6 de recordarle a nuestros hijos quién es Dios, ¿no? Y enseñarles esas palabras, dice, en todo momento, a cualquier hora, en la esquina, en la cama, en el cuarto, donde sea, enseñar a los hijos quién es Dios. Porque de otra manera, ¿cómo van a alegrarse? ¿Cómo van a gozarse? ¿Cómo van a conocer quién es Dios? Por lo general les dejamos ver nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestros dolores, la necesidad que hay en la casa, pero cuando cuando Dios satisface esas necesidades, a veces no les compartimos también eso. O cuando estamos en el problema en la situación difícil, no les decimos, pero Dios va a contestar, va a resolver, va a intervenir, Dios va a hacer. Y tenemos que recordarles que Dios da, pero también Dios quita. ¿Sí? ¿Y qué dijo Job? Bendito o alabado sea el nombre de Jehová, del Señor. Así que también esto, entonces, con el versículo 11, con este corazón, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Tenemos una alabanza que dice, recibiré el bien y no el mal. No es que Dios envíe mal, sino también el tiempo de adversidad o muchas veces nos quiere quitar algo que nos estorba en la comunión con Él, algo que nos estorba en avanzar a lo que Él quiere que lleguemos y nosotros no queremos soltarlo. Y es una batalla que se vuelve ahí y Satanás, no vas a poder conmigo y es Dios queriéndote quitar las cosas así. ¿En serio? Me dice, Señor, déjame ver las puertas que tú abres para mí. Y te está diciendo, te está cerrando una y tú no quieres, tú con el pie ahí en medio, ¿no? No quieres dejar cerrar esa puerta para poder ver la otra que Dios ya tiene para ti. Y de verdad estamos combatiendo contra Satanás y demás. Y es Dios queriéndonos poner en el lugar que Él tiene para nosotros. Y tenemos que ser sabios en ese sentido. Las cosas que Dios busca para sus hijos no siempre son las que los hijos buscan para sí mismos, ¿sí? Y eso es lo más confrontante la mayoría de las veces. ¿Dónde me quiere Dios? Yo te puedo decir a ciencia cierta que el día de hoy Dios te quiere aquí. Si no, no estuvieras aquí. Es claro. Pero mañana yo no sé dónde te quiere. Vas a estar donde Él te quiera. ¿Haciendo qué? Tal vez no su voluntad, pero yo esperaría que sí, que buscaras hacer su voluntad allí mismo, ¿sí? Entonces, con gratitud, dice, te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. ¿Y cómo se ve en nosotros el día de hoy? ¿Cómo interpretaríamos este tema de las primicias? Yo te llevaría a recordar cuando conociste al Señor, cuando Dios quebrantó tu corazón y que de verdad las lágrimas salieron, que dices tú, ¿de dónde están saliendo? ¿Por qué no pueden parar? ¿Y por qué tengo como al que le ha dado un infarto? No todos les ha dado, pero sabe de qué se trata eso. Que sientes como una opresión, una tristeza, pero una tristeza que te lleva a reconocer que encontraste algo y que después se manifiesta en alguien y es Dios. ¿Sí lo experimentaron? Porque si no,
lo van a experimentar un día, el quebrantamiento que Dios trae a sus hijos. Y que entonces tu corazón quiere hacer para Dios. Lo han vivido. Quiere, que no sabe qué hacer, y estás en la iglesia y aprendes y estás leyendo y estás en tu casa y estás orando y estás entregando primicias porque acabas de nacer de nuevo, acabas Dios de transformar tu corazón y comienza a pensar y a funcionar de una manera diferente. Y estás llevando todo lo primero que está surgiendo de ti a Dios delante de Él, y Él lo está tomando y es agradable para Dios. El problema es después, cuando comenzamos cuando seguimos caminando y de repente se nos olvida todo eso, todo lo que Dios ha hecho, la convicción que Dios nos dio. Cuando decimos convicción, quien no lo entienda, apúntelo ahí en el cuadrito y ponga, ¿qué es convicción? Pero yo ahorita les pregunto, voy a elegir a quién preguntarle para ver qué me dice acerca de qué es convicción. Si no veo apuntando, les voy a preguntar. ¿Sí? Y ya los veo apuntando. Convicción viene de estar de convencido, de estar convencido de lo que crees. Cuando hablamos de tener convicciones, de tener certeza de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Tener convicción de lo que crees es tener certeza, estar seguro de lo que tú crees. ¿Sí? Cuando no hay convicción, no actuamos de acuerdo a lo que a lo que decimos creer. Entonces le preguntamos a alguien, oye, ¿tienes la convicción de ser hijo de Dios? Sí, pero se portan como no, como no. Y dice, entonces tal vez no entienden ni siquiera qué quiere decir esto. Es importante, las palabras importan, ¿sí? Entonces escuchamos mucho convicción, 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 sí, pero convicción es estar convencido de qué creo. Y es importante la convicción, porque de otra manera, ¿cómo voy a dar fruto si no sé en qué pienso, qué creo, quién es mi Dios, si existe o no existe? Yo les preguntaría, no levanten su mano, les preguntaría, ¿quién cree en el tema del arca de Noé? Completito, así de pe a pa lo que sucedió. Aunque hayan tenido en su mente ¿y cómo cupieron tantos animales ahí? ¿Y cómo alimentaron a todos los animales ahí? ¿Y cómo le hicieron para construir el arca? 100 años, sí, pero ¿cómo le hicieron? ¿Y cómo Dios le dio los planos y las dimensiones y todo eso? ¿Y dónde está el arca? ¿Estará en el monte que dicen que se ve desde arriba? ¿Se abre el mar? Las explicaciones es, en tal fecha baja mucho la marea, entonces puedes pasar por ahí. Sí, ¿y cómo vino a atrapar a Faraón? O sea, de cualquier manera hubo ahí un milagro que nosotros no vamos a entender, pero sucedió. ¿Lo crees o no lo crees? Es el tema. Está ahí escrito, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿Cuál es nuestra convicción? Pero ese no lo hemos visto como que ese es el fruto real que Dios busca. Un corazón convencido, aparte de ser transformado por Dios. Ofrenda agradable. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Bien, antes de ir al siguiente tema, estas son las primicias, ¿sí? Dice en el Salmo 51, versículos 15 al 17, aquí los van a ver, apúntenlos, pero aquí los van a ver. Es bueno apuntarlos también estos ahí en uno de los cuadritos para leerlos posteriormente. ¿Qué es posteriormente? Después, ¿sí? Y poder estar reafirmando un poquito más lo que vamos aprendiendo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿A qué se refiere? Al animalito que voy y llevo y ya no me pesa. Digo, ay, ¿qué tengo? Dios que me pide, bueno, sí, voy, ahí está. Voy.
Sí, así lo hacemos la mayoría de las veces y no entendemos que Dios merece lo mejor de nosotros, por lo menos en corazón dispuesto. Y dice, los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso es que Jesucristo tuvo que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ya no dolía la ofrenda, ya no dolía el diezmo, ya no dolía el pecado, ni pagar por el pecado. Se compraba. Iban y comprabas tu animalito, ahí está. Ya estoy limpio de pecado. Entonces ya no había más opción que el último cordero, el único cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo que fue el sacerdote y el mismo que nos llevó a todos hasta el lugar santísimo, Jesucristo. Es por eso. Entonces, ¿cuál es qué es lo que tenemos en qué tenemos que trabajar? En nuestra convicción, en nuestra fe, en poder ser realmente una ofrenda agradable a Dios. ¿Sí? El corazón contrito, al corazón humillado, el espíritu quebrantado. Decía. Eso es lo que le agrada a Dios, aquel que reconoce quién es el Señor. Aquel que reconoce que le salvó, le sacó. Tal vez no nos vimos nosotros en el foso cenagoso. ¿Qué significa cenagoso? Apúntalo. ¿Sí? ¿Qué significa cenagoso? No solamente lodoso, un poquito más allá. O sea, más allá de eso. Busca que es, ya no busques foso, es un agujero, es un hoyo, pero busca cenagoso y te vas a dar cuenta todo lo que implica la salvación del Señor. Y eso quería decir que nosotros estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Delante de Dios, el que no ha sido rescatado, que no ha creído en Jesucristo, sigue caminando como un zombie. Ahora pensando en lo que cree la gente. Ven las películas y los ven así, y ya ven como despedazándose, cayéndose y demás. Y también qué curioso, ¿eh? También mueren con un disparo en el cerebro, en la cabeza. Sí, aquí también, aquí es donde nos ataca el Señor. Bueno, Dios ve a todos aquellos que no han creído en Él, están muertos. Y nosotros no los vemos así. Y eso debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque están muertos cuando nosotros ya nos dio vida en Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que tener presente, muy presente eso cuando nos encontremos con alguien en la calle y pensemos, bueno, ¿qué hago? Está muerto en vida, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, pero nos dio vida juntamente con Cristo, nos rescató en Él, no por obras nuestras, sino por pura gracia, ¿sí? Y esto es qué primicias entregamos en su momento, pero qué ofrendas llevamos el día de hoy al Señor. Recuerdan que ahora sí que uno de los versículos que nos enseña más de esto es Romanos 12, lo vamos a ver al final, porque Romanos 12, vamos a ver otros más, pero nos habla acerca de una ofrenda agradable, santos a Dios, pero quiero ver otros pasajes antes de llegar a ese punto. Ahora, esas son las primicias, pero continuamos con el versículo 12 del texto de Deuteronomio 26. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto,
ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Si se fijan ahí, habla acerca de un diezmo en el tercer año. Había diezmo cada año, porque el diezmo era un impuesto. ¿Dado para qué? Para las fiestas o las conmemoraciones de cada año que hacían los levitas, que eran los encargados de todo eso. Para eso también eran para el sostén de los mismos levitas y sacerdotes, porque ellos no tenían tierras, ellos no sembraban, ellos se enfocaban en el servicio a Dios. Toda la tribu de Leví. Y también era, como en este tercer año, específicamente todo lo que se reunía ese tercer año era para las viudas, huérfanos, extranjeros y levitas también, ¿sí? Para todos ellos. Entonces, todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito muy específico y no era el tema de solamente dar por dar, sino era la organización que Dios había decidido que tuviera Israel. Que después también se desvirtuó todo lo que Dios hacía. ¿Por qué? Porque cuando rompes una ley o lo dice en Santiago, ¿no? Cuando transgredes una ley, transgredes todas las leyes. Les he dicho, es como que tuvieras hilado como una pulsera de cuentas cada ley, ¿no? Y jalas una para quitarla, esta no la quiero, ¿qué pasa? Se rompe todo lo que está hilvanado. Somos transgresores de toda la ley. Pero el propósito era muy claro y muy bueno, pero también menciona acerca de hacerlo que lo hacían con conciencia de no pecar o de entregar los diezmos de manera correcta. Por ejemplo, donde habla acerca de no he comido con ellos en mi luto, cuando estaban cerca de un difunto, pues las personas se volvían inmundas, tenía que haber un proceso de purificación y demás. Tampoco he ofrecido de ello a los muertos, y muchos pensaríamos, bueno, las ofrendas a ciertas deidades, puede ser también que se tenía que restringir de esa porción que era para Dios, del apoyo a las personas que tuvieran algún difunto en sus casas o cosas así, semejantes a esas, ¿sí? Pero sobre todo, obviamente, les digo, como lo hemos platicado, lo que es pecado y no lo ponemos dentro de lo que podría haber un error en cuanto a hacerlo, que es contaminarse sin querer, sino el pecado sería adorar a otros dioses con ese tipo de cosas. Que teníamos 25 capítulos escuchando a Dios decirles a través de Moisés, cuídense de la idolatría, cuídense de la idolatría. O sea, eso está fuera de este tema de detalles acerca de cómo hacer las cosas. El pecado simplemente es pecado. Es un tema muy controversial para los que no leen la Biblia y no entienden la palabra de acuerdo a cómo está escrita el día de hoy. Dios nos dice que en el Nuevo Testamento nos habla acerca de que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Cuando habla acerca de que todo nos es lícito, no habla de pecado. El pecado tiene una excepción aparte. El pecado es pecado, y el pecado, con la consecuencia del pecado, es la muerte, y el pecado nos separa de Dios. Cuando habla acerca de
que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, es el tema cultural y el tema de las costumbres de las comunidades, de las ciudades, hoy ciudades en las que vivimos. Yo puedo ir a comer con los vecinos que mataron un animal y lo ofrecieron a no sé quién. Sí, dice Pablo, no tengo problema mientras no me digan, no me reten directamente a, no, que no. Digo, no tengo tampoco por qué prestarme a esas cosas, porque dijo Pablo, el apóstol Pablo, de todo lo que hay en la carnicería puedes comer, puedes comprar y puedes comer, pero por causa de conciencia, así, si te retan a eso, entonces no lo hagas. Dice, todo me es lícito, sí, pero ¿te conviene lo que estás haciendo? ¿Lo que vas a hacer? Y ahí es el tema. Les digo, en este tiempo se utiliza, sobre todo en las iglesias más liberales, liberales que tienden a ser más bien libertinas. Se lo entienden con que todo, todo, o sea, aquí no es el pecado esa parte, no es todo. Hasta que Dios me revele que es pecado. No, es que ya nos reveló que es pecado. Está escrito que es pecado. Es ahí donde viene el problema. Y es ahí donde tenemos que nosotros buscar ser sabios y salir de esas instrucciones o de detectar esas cosas que lo único que nos va a hacer poder entender cuando alguien está hablando equivocadamente o está trastornando o cambiando la palabra de Dios es que conozcamos la palabra de Dios. Por ejemplo, jóvenes, corazón está queriendo correr a la calle, a lo que hay, a lo que el mundo presenta, pero sí con ganas. ¿Cómo lo sé? Porque nosotros también fuimos jóvenes, aunque no lo crean. También fuimos jóvenes y también quisimos correr y muchos corrimos. ¿Y cómo nos fue? Sí, o sea, contra la pared, como despeñados, o de todo nos pasó. Pero también quisimos. Pero la mayoría de las cosas que vimos no conocíamos a Dios. Van a encontrar quien les hable aparentemente con la Biblia y les diga, no te preocupes, no te va a pasar nada. Es más, Dios dice que todo te es lícito, o sea que todo te es permitido. Pero no dicen, pero no todo te conviene. Y aparte no les especifican, el pecado simplemente no entra en esa categoría. El pecado es pecado, esto está aparte. O sea, allá están los pecados, ninguno de esos puedo hacer. Lo lícito aquí está, no sé, ir a tal fiesta, ir a tal lugar y hacer esto, aquello, que sí, ¿te conviene? No. Pero el pecado simplemente no. Cosas, ¿cómo dice Pablo? De estas cosas ni siquiera, ni aún hablar, ¿no? Simplemente no entra dentro de. Pero el corazón sigue siendo engañoso y sigue siendo perverso. Y van a decir, ay, es que son bien anticuados los que están ahorita. No, pues anticuada la Biblia, tiene 2000 años que se cerró, entonces imagínate. Pero sigue siendo actual en cuanto al consejo para todos nosotros, para todos nosotros. Bueno, pero nuevamente hablamos de la ofrenda y cómo se ve esto. Aquí habla acerca de, les decía, de dar el diezmo para la manutención de los levitas, de los extranjeros, de las viudas, sí, y de los huérfanos, para que ellos no estén desamparados. Era un pueblo que veía por su pueblo, pero no por ellos mismos, sino porque Dios así lo había instruido, que ellos lo hicieran de esa manera. Si las reglas no están ahí, créanme que muy poca gente haría lo que se tiene que hacer. Lo hemos platicado, cada quien protege lo suyo, pero para que sueltes, somos buenos para que entres como una puertita que hace esto, pero para aquí se atora, ya no hace esto. Para adentro sí, pero para afuera es muy difícil que salga nuestro corazón. Pero tenemos que insistirnos de esa manera.
Y el punto es que dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, otra vez, delante de Jehová tu Dios, porque Él es tu Dios, porque Él es el que da, porque Él es el que provee, porque Él es el que te hizo que pudieras juntar ese diezmo para entregar, para que las cosas se puedan suceder. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Y he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos, porque son mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo es nuestra ofrenda el día de hoy? Otra vez, un corazón quebrantado, contrito, humillado, es lo que Dios quiere. Pero se manifiesta de alguna manera, porque dice, no, yo sí tengo un corazón contrito, quebrantado y humillado, sí. Y podemos decir, y diría, Dios conoce mi corazón, exacto, eso es lo que nos debería dar más temor del mundo. Porque a veces hablamos nada más para sacarnos el momento. Oye, hermano, no pasó, Dios conoce mi corazón. Y lo conoce bien, acuérdate bien. También el mío. Eso no es para jugar. Dios conoce mi corazón. Es para tenerlo como un tema muy serio y entender, entonces por eso tal vez debo de escuchar mejor lo que Dios me permite recibir a través de mis hermanos, porque utiliza hermanos incluso para llevarnos de nuevo a restaurar esa comunión con Él cuando me estoy apartando. Dice en Romanos capítulo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, dice Pablo esto, ¿sí? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. El mismo creyente es la ofrenda para con Dios. ¿Sí? Les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y regresamos otra vez al 16, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. La responsabilidad de una iglesia, de un pastor, es enseñar lo que dice la palabra para que cada uno vaya tomando su responsabilidad de actuar y sean ofrenda agradable a Dios. Porque yo no te puedo volver ofrenda agradable y el Espíritu Santo sí, pero siendo obediente a Él. Yo te puedo decir qué es una ofrenda agradable, pero yo no te puedo volver. Yo te tengo que decir qué es una ofrenda agradable para Dios. Pero esto es lo que es. Bueno, les menciono también. En Hechos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo lo que hacemos como cristianos, ya sea de palabra o de obra, que sea para el Señor. Y esa es la ofrenda que yo le doy a Dios, la que más le agrada. Porque yo otra vez puedo ver, ¿dónde está? Permítame un segundito. Fíjate que no la puse. En el tema de, puedo ver el pasaje de Jesús estando en el templo y está viendo a todos aquellos hombres que llegan y arrojan las bolsas de monedas, ¿no? Por lo menos las de plata, las de oro, la ofrenda para Dios. Ahí los ve. Y llega aquella mujer con sus 6 pesos, ¿no? Con sus 2 blancas y las deja ahí.
¿Y cuál fue la instrucción de Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo o les mostró a través de Jesús en ese momento? Mira, en la balanza de Dios, esta bolsa de 10 kilos de oro y estas dos blancas se llevan a las 10 kilos de oro. ¿Por qué? Dice, porque esa mujer entregó todo lo que tenía, y no significa toda la posesión, significa toda su fe, su confianza, ahí está. ¿Sí? Eso es lo que significa. No es la cantidad, es el corazón, porque esa mujer tiene más fe que las otras personas. De eso se trata, así de sencillo. Entonces no es, y no era una condenación para los ricos, porque también les dijo, qué difícil será que un rico entre al reino de Dios. ¿En qué pasaje? Después de que confrontan a aquel joven rico que le dice, ve y vende todo. Pues ahorita lo hacemos, lo pongo en el banco, me reditúa y demás, y regálalo a los pobres. No, pues se fue muy triste. También se quedó Dios muy triste. Y tenía la historia de Abraham, él la conocía seguramente, podía tal vez haberse animado a hacerlo, pero es por ganancia deshonesta o por ganancia particular hacerlo. No, es, ok, sí, Señor, tal vez, esto no sucedió, no está escrito, eso lo digo yo, tal vez haya hecho eso, sí, lo voy a regalar ahorita, no, mejor déjalo, nos sirve para el camino, ¿sí? Y lo confronta con el tema de, a ver, ¿qué tanto corazón tienes para con Dios? ¿De verdad quieres seguirnos? Vente, pero deja todo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Romanos, bueno, perdón, antes de irnos allá a Romanos capítulo 12, vamos a terminar el pasaje, versículo 16, 17. Fíjate, después de, esto me gustó mucho y me impresiona porque es como, estamos redactando un acuerdo entre tú y yo. Esto es lo que vas a hacer y aquí al final vamos a firmar esta parte. Versículo 17. Has declarado solemnemente hoy, ¿qué has declarado? Que Jehová es tu Dios. ¿Y cómo lo personalizamos esto? Que Jehová es mi Dios. Y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Que andaré en sus caminos y guardaré sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharé su voz. Dijo el Padre desde el cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Y Jehová ha declarado, eso es tu parte, ¿no? Esa es tu porción, tú. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. O sea, tú para que guardes y eres de él para que guardes de todos modos. O sea, porque ahí no hay pierde. Cerca de Jesús, cerca de Dios es mejor. ¿Sí? Ahí no hay pierde. Podemos otra vez ver las cosas con los ojos que tenemos carnales y decir, a veces voy perdiendo, pero con Dios no pierdes, jamás pierdes, menos si estás buscando su voluntad para tu vida. Puedes ser despojado de cosas que te estorban, pero no pierdes, siempre vas a ganar. Todo sirve a bien a los que aman a Dios. 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para gloria y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Sí? O sea, esto no necesita más interpretación, ¿sí? Has declarado hoy. Si personalizaste esto, debes haberlo declarado desde hace tiempo, ya. Desde el día que creíste en Jesucristo, desde el día que dijiste, ya soy cristiano. Ok, entonces
Esto es lo que tú dijiste. Andaré en sus caminos, guardaré sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escucharé su voz. Pero este es el Antiguo Testamento y Jesús dijo, el que me ama, guarda mis palabras, mis mandamientos. Hace lo que yo le digo. Ese es el Nuevo Testamento. Sí, es así. ¿Por qué? Porque el sabio busca hacer lo que Dios le indica. El necio puede escucharlo, pero no hacerlo. Y lleva la consecuencia también. Capítulo 12 de Romanos, para terminar ya. Romanos capítulo 12, ¿completo? Sí, completo. Sí, completo. ¿Por qué? Porque tiene algo en particular. A veces separamos las partes, pero es una sola instrucción que empieza en el versículo 1. Dice así, así que hermanos, ya vamos ahí, ya estamos ahí. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí nos empieza la duda, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Cómo? Nuestro culto racional, ¿sí? Nuestro culto razonado. No es solamente creo porque creo o porque me dijeron que creyera, porque entiendo que hay un Dios vivo. Todo lo que existe me lo dice, me lo grita. Él es hablándome directamente. Bueno, comienza aquí. No os conforméis a este siglo. ¿Qué cosas hay, sobre todo, sobre todo en estos tiempos, en estos últimos años? ¿Sí? Libertad de esto, libertad de aquello, lo de inclusión de esto, inclusión de aquello. ¿Qué tanto hay? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí Dios nos dice que si tú renuevas tu mente, vas a volver al punto original, o sea, vas a resetear el Windows, así como cuando dicen se le reseteó el Windows, o sea, los jóvenes sí lo van a entender, sí, tal cual. Necesitamos volver al estado original en donde entendemos que Dios es el que define nuestra vida, nuestra dirección, nuestros pensamientos. Él, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. De otra manera, no voy a entender por qué de las cosas. Digo pues, esto es lo que significa, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas más sabio que Dios, ¿sí? La sabiduría de Dios está descrita aquí en la palabra y aquí nos dice cómo ver las cosas que hoy el mundo dice son buenas y que también la Biblia nos recuerda, hay de aquellos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Nosotros tenemos que mantenernos en lo que Dios define como correcto delante de Él, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, aquí es como se ve, ya viviendo como cristianos. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y comienza. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, recuerden esto, ser ofrenda agradable a Dios, sacrificio vivo, santo, agradable. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo esto dentro de la iglesia, esto es para la iglesia. ¿Para qué? Para fortalecernos en la fe, para que cuando salgamos al mundo, el mundo no nos mueva tanto, porque a veces hasta aquí adentro estamos, ¿qué voy a comer ahora?
híjole, ¿qué serie voy a comenzar el día de hoy? Voy a terminar tal. Y estoy así, y haciéndole así, enfrente. Y yo pensando que me lo haces a lo que yo estoy diciendo, y está diciendo, "Ujú, sí, híjole, que está buenísimo lo que estoy viendo hoy, pero no estás aquí. Y eso es triste, no tanto para mí. Esto se trata de vida eterna. Aquí lo que se alimenta es el espíritu. Y donde viene la convicción es en el corazón, para vida eterna. Entonces, y lo que quiero hacer con eso, que de repente nos da risa, es despertarnos de ese letargo en que nos hallamos espiritualmente. ¿Sí? Porque continúa. El amor se hace sin fingimiento. Esto es una ofrenda, esta es la ofrenda. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuando tengas que hacer algo, hazlo rápido. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. O sea, todo lo que hagamos, que lo hagamos entendiendo que somos hijos de Dios. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid, no maldigáis, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no menospreciando a nadie. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la justa ira de Dios, a la ira de Dios. Porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y entonces tu vida va a ser el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, racionalmente. ¿Lo habían visto así? Es que de repente no sabemos cómo ser ese sacrificio vivo. Esto es ese sacrificio vivo. El sacrificio vivo es, recuerden, es algo que duele, pero da gozo, porque estás restaurando, estás manteniendo o restaurando la comunión con tu Señor, con Dios. Entonces a veces es difícil hacerlo. A veces es difícil orar por los que no nos aman, bendecir a aquellos. O sea, es difícil hacerlo. Pero si lo haces, tu fe va creciendo, porque va siendo probada, pero va creciendo, va fortaleciéndose, y tu ofrenda es agradable al Señor. Y eso es lo que importa. ¿Sí saben se han imaginado a qué olía la ofrenda quemada a Dios? ¿Han pasado por cualquier carnicería a la hora de las carnitas? Se quemaba la grosura, ¿sí? La grosura. Y no se les hace así como que se empieza a salir la salivita. Imagínate, eso era agradable a Dios. Hasta que no lo hagamos así, tenemos que seguir trabajando para que seamos ese olor agradable al Señor, ¿sí? ¿Que vamos a oler a carnitas? Pues tal vez sí, pero es un olor agradable a Dios. Tenemos que vernos de esta manera. Debemos, más bien debemos buscar ser ese sacrificio santo, agradable a Dios racionalmente, haciendo estas cosas. Dice aquí, el amor sea sin, ¿qué? Sin fingimiento. La única forma es que lo practiquemos constantemente. Entonces, sí, el tema habla acerca de primicias y diezmos, pero en este tiempo nos confundimos mucho, y que cada vez que hablamos acerca de eso, es más fácil también en este tiempo dejar a veces la cantidad en la ofrenda que, que de restaurar mi relación con alguna persona por obediencia a Dios, y no suple una cosa a la otra. Dios quiere el corazón
humillado, ¿sí? Quebrantado. Y a veces eso es lo que nos cuesta trabajo, pero para eso Jesucristo murió, para darnos vida eterna, para eso resucitó, para mostrarnos su poder y nosotros resucitar con Él, para dejar al viejo hombre atrás y entender que todo eso lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Porque Él está con nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Vamos a terminar en oración para terminar con la última alabanza. Dios, Padre eterno y bueno, bendito sea, Señor. Gracias por este tiempo con mis hermanos. Gracias por recordarnos, Señor, quién eres tú y que, Señor, que sea nuestro corazón entregado a ti. Siendo obedientes, confiando, Señor, en tus promesas, Dios, confiando en que estás con nosotros, Señor. No solo viéndonos, estás con nosotros, estás en nosotros, Dios, y descansando en ti y en tus tiempos, Dios. Pongo en tus manos a mis hermanos, Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces, Señor, también de que pueden estar gozándose el día de hoy y solamente que nos recuerdes que eres tú estando con nosotros. Que estás en los malos tiempos, estás en los buenos tiempos, pero no nos dejas y nos prometiste estar hasta el fin del mundo, Dios. Jesús, bendice a mis hermanos esta semana, guíales, Señor, cada día, que te puedan ver a través de cada circunstancia, situación que viven, pero que tu palabra sea quien les dirija, Señor. Guarda a quienes hoy no pudieron estar acompañando, Señor, sé con ellos, líbralos del mal, Señor. No los dejes caer en la tentación, Padre, en ningún momento. Y Señor, haz tu voluntad en nosotros. En nombre de Jesús, amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor?